Muy bien, pues entonces seguidamente vamos a hacer la lectura que es la lectura de apoyo a la predicación, y pasamos a la predicación de la palabra del Señor. La lectura se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esperanza y herencia, dice Pedro. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante en este texto. Pero recordar nuestro texto en Efesios, que es nuestro texto base, del cual estamos siguiendo el hilo de predicación en estos domingos. Y voy a leer de nuevo. Es en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, para recordar un poquito lo que llevamos visto. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Recuerde que el primer domingo estuvimos hablando de la elección, de ser escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Y estos para son muy importantes, para que fuésemos santos. También hablamos en otra ocasión sobre la santidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Recuerda que también hemos hablado un poquito sobre la predestinación y estuvimos hablando el domingo pasado sobre la adopción. Somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. También estuvimos hablando en otra ocasión un poquito sobre la redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, las cuales hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Hoy hablaremos de la herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando Pablo sobre los judíos, pero en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hoy estaremos hablando sobre la herencia. Estuvimos siguiendo el hilo. Somos escogidos y predestinados, porque la predestinación es Dios ha marcado un límite, un horizonte para el cual seguir caminando. La predestinación es para algo. Somos escogidos y predestinados para ser hechos conforme a su Hijo. Pero luego de la elección y la predestinación somos redimidos, porque Pablo también habla de la redención. Hemos sido comprados, adquiridos, arrebatados del pecado por precio de sangre. Entonces Dios nos ha redimido, nos ha dado vida, nos ha comprado para Él,
y al comprarnos para Él, nos adopta. Dios nos ha hecho hijos de Él. Ahora nosotros tenemos un Padre, que estuvimos hablando el domingo pasado sobre eso, al cual clamar. Pero, además dice Pablo, además de haber sido escogidos, predestinados, redimidos, adoptados, ahora como hijos de Dios, como hijos del Creador, como hijos del Rey, del que todo es suyo, somos también herederos. Tenemos una herencia. Recuerde, y si no ya se lo recuerdo yo, el título primero de este tema o seguimiento era: ¿qué más necesitamos si ya somos bendecidos? ¿Por qué venía este tema? Porque andamos muchas veces deseando cosas, deseando tantas cosas, cuando ya lo tenemos todo. Tan afanados en tantas cosas, efímeras, muchas de ellas, cuando ya realmente somos bendecidos. Y ahora, Pablo va a hablar sobre la herencia que tenemos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Herencia. Todos sabemos lo que es una herencia. No hace falta que especifiquemos lo que es una herencia. Pero sí especificar un poquito sobre la herencia en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el tema de la herencia era algo muy importante. La herencia para el pueblo de Israel era cuestión de tierra, heredad y de hijos. Dios les dice que les va a dar una herencia, que es la tierra prometida, donde entraron, como vimos el jueves pasado con Josué, y ya empezaron a conquistarla con la toma de Jericó. Y de ahí ya se fueron extendiendo. Dios les prometió tierra, herencia. El concepto antiguo testamentario de herencia es bienestar aquí en la tierra. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva y que en el Antiguo Testamento Dios estaba revelándose de una forma, dicho de nuevo, progresiva. ¿Ok? Entonces, el concepto de herencia para el judío antiguo testamentario era tierra e hijos. Familias grandes que puedan trabajar, que puedan extenderse y puedan vivir bien, con la paz del Señor. Eso era para el concepto, a grandes rasgos, por supuesto, el sentido de herencia para el pueblo antiguo testamentario. ¿Pero qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, ahí ya ha cambiado un poco. El tema de herencia es algo futurístico. Si bien el Señor, en el Antiguo Testamento, cuando hizo pacto con Israel, le dice: si me obedeces, te engrandeceré, te daré extensión, tus vacas darán, tus ganados, tus mujeres tendrán hijos, serás fuerte. En el Nuevo Testamento, el tema de herencia es futuro. Más bien lo que el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pero tendréis aflicción. Ahí ya no se nos dice: en el mundo tendrán de todo. No, sí, de toda clase de aflicción. ¿Qué herencia es esa? Claro, es que el tema de herencia cambia un poquito en el Nuevo Testamento, un poquito bastante. Jesús en el Sermón del Monte, ustedes conocen el Sermón del Monte, dijo algo muy interesante: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los pobres en espíritu. Pobre, no hay herencia, pobre, espíritu. Bienaventurados los que lloran. Uno que tiene una herencia no llora, está contento, está pletórico, está lleno. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán futuro la tierra por heredad, ahora no. Etcétera, etcétera, etcétera. El tema de herencia en el Nuevo Testamento no es una posesión adquirida aquí y ahora, física, como lo era en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios nuevo, que es la iglesia, no es de este sistema. El Señor mismo lo dijo: ustedes no son del mundo. Entendiendo el mundo como sistema de pensamiento en todos los sentidos negativos y contrarios a Dios.
a diferencia de Israel que debía establecerse. Israel debía establecerse, y como se debía establecer y engrandar, ensancharse, conquistar, era la herencia. El Nuevo Testamento ya no habla de que Israel o la iglesia se establezca, sino que la iglesia es peregrina. Y de paso, sala todo por donde está. Pero camina ¿hacia dónde? Hacia cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Entonces la iglesia tiene una herencia posterior en los cielos. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, en nuestro texto auxiliar, pero donde estaremos investigando un poquitito. Primera de Pedro es una carta muy reveladora. Pues Pedro escribe a cristianos judíos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Pontio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está hablando a judíos que han tenido que salir de su herencia, de donde vivían, de donde estaban establecidos, por causa de la fe. Por eso habla a los expatriados, a los que están fuera de sus hogares, de sus sitios, de sus terruños, ¿no? Terruños de tierra. Aquellos que se han quedado sin nada por causa de la fe. Imaginemos la escena, porque tenemos que imaginarnos. Muchas veces leemos la Biblia de una forma secuencial y no nos metemos en el texto. Una familia que vive pacífica y tranquilamente en su tierra. Una familia que ha aceptado el mensaje del Evangelio, que se ha convertido y que ahora esta familia que tiene su herencia, que ha sido transmitida de padres a hijos y disfruta de lo que tiene, no de una forma hedonista, sino que trabaja, es su heredad, trabaja su tierra, es su medio de economía, su seguridad para el futuro, para su vejez, su edad dorada. Ahora, por causa del nombre, está sufriendo acciones sociales en contra de ellos. Los vecinos se ríen de ellos, los ridiculizan, se mofan, chismean. Y como seres sociales, necesitamos establecer relaciones con nuestros vecinos. No somos islas desiertas, a solas, apartadas. Somos seres creados a imagen de Dios y por lo tanto somos seres sociales, que necesitamos sociabilizar con las personas. Es algo inherente a nosotros. Entonces, cuando a esta familia le están haciendo la vida imposible, la paz y la armonía se torna en tristeza, inseguridad, miedo, vergüenza. Pero esto no queda así, sino que también llegan a agredirle físicamente hasta que se crea una persecución en contra de esos que creen en ese Cristo absurdo, entiéndanme porque era el pensamiento de aquel tiempo, ese Cristo rebelde a nuestras normas. Por tanto, surge una persecución en contra de ellos. Y ellos tienen que irse, dejar todo lo que poseen, dejar sus recuerdos, sus calles por donde crecían y vivían, el olor de su hogar, el olor de su aldea, pueblo, ciudad, lo que sea. Y aquellos que están aquí o que me están escuchando, que han tenido que vivir en el extranjero, voy a repetir, aquellos que han tenido que migrar a otros países, entenderán lo que es echar de menos la tierra. Por eso, Primera de Pedro hay que leerlo con los pies en el piso. Se extraña la tierra, se extraña el olor de la tierra, las raíces. Y ahora hemos tenido que salir, esta familia tiene que salir por miedo, por causa de Cristo. Han dejado todo lo que poseen para ir a otra ciudad o país que no es de ellos, aprender otra lengua, otra cultura, empezar ¿con qué? De cero. Siendo proscritos sociales, porque la fe, allá donde fuera, sería una marca para ellos. No tendrían un trabajo digno,
pues son cristianos, estos son los parias de la sociedad. Así era como estaban identificados. Y la historia del cristianismo tiene testimonios similares, no solamente aquí neotestamentarios, sino la historia del cristianismo, los 3 primeros siglos, fue una historia de persecución, de lloro, de sangre, de miedo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Incluso en nuestros días. Tengo amigos misioneros en ciertas regiones de México donde son perseguidos. Son perseguidos. Un misionero estuvo secuestrado en las montañas de México por causa del Evangelio. Entonces, personas que han perdido todo lo que poseían, se quedan sin nada por causa del Evangelio. ¿Qué respuesta dice o da la Biblia ante esta situación? ¿Qué respuesta da Pedro ante esta situación? Bueno, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza. Porque el que se queda sin nada, ¿qué pierde? Toda esperanza. Está en su miseria, en su problema, en su meollo. Pedro le está hablando a esas personas que lo han perdido todo. Les está diciendo que tienen una herencia, que aunque no tengan nada ahora físicamente, son dueños de todo, porque tienen una herencia, porque son hijos de Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, según su grande misericordia, renacer. Y renacer significa nacer de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque Efesios 2:5 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muerte en la Biblia significa separación de Dios. Tú puedes estar vivo físicamente, pero la Biblia dice que la muerte, cuando no se refiere a la muerte física, la muerte en sí es separación. Una separación de Dios. Incluso la muerte física es una separación. Una separación te separa de la vida, ¿no? Una separación. Isaías 59 también dice que estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Pedro dice que Dios nos hizo, según su grande misericordia, renacer. Y renacer es que Dios nos dio vida nueva, y junto con la vida nueva nos dio, ¿qué? Esperanza viva. Por causa de la resurrección. La resurrección de Cristo es la base de nuestro evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es la esperanza? Mira esto. La esperanza es un estado de ánimo optimista que se basa en la expectativa de algo favorable que acontecerá. Lo voy a decir de nuevo. La esperanza es un estado de ánimo optimista, que se basa en la expectativa de que algo bueno me va a venir, de que voy a disfrutar algo bueno, de que eso viene. Y por tanto es un estado de ánimo vivo de acuerdo a cómo me siento y a lo que creo, porque lo que creo condiciona cómo vivo. Por eso dice esperanza viva, no una esperanza cualquiera, sino una esperanza viva. Con ese adjetivo lo que está diciendo es que la espera debe ser vibrante en lo que Dios ha prometido que nos dará. Y una esperanza vibrante produce un estilo de vida positivo, en medio de un mundo negativo, en medio de una situación que vivimos negativa, donde muchos cristianos están diciendo: ¡ay, Señor, qué mal está todo! Sí, claro, es correcto. ¡Ay, Señor, el coronavirus! ¡Ay, Señor! ¡Ey! Esperanza viva. Una esperanza vibrante lo que nos está diciendo es que tenemos que vivir de una forma positiva porque Dios está en control. Amén. También una esperanza viva produce un estilo de vida que agradecido con lo que Dios me da hoy. Pero es que no tengo mucho, pero tienes. Pero es que no tengo, pero tienes contentamiento.
ser feliz, ser pleno con lo que Dios me da, porque proviene de Él. Una esperanza viva también es vivir de acuerdo a lo que espero. Vivir gozándome del Evangelio porque entiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, que yo estaba muerto y ahora vivo, que no tenía nada y quizás no tengo nada, pero tengo todo, porque Dios ha dicho que soy heredero y coheredero con Cristo. Y una esperanza viva también produce una espera impaciente por el Rey. Y cuando yo espero impaciente al Rey, mi vida se acomoda a esa espera. ¿Entendemos ahora lo que significa, según Pedro, una esperanza viva, una esperanza que salpica todo lo que soy? Y Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva que nos llene, que nos transforme en medio de nuestras situaciones, por supuesto, porque Pedro no está diciendo lo que no está diciendo. ¿Y qué no está diciendo? Pues no está diciendo que Dios nos va a llenar la cartera de dinero, Dios no está diciendo que nos va a bendecir en todo lo que pidamos, Dios no está diciendo que todo nuestro mundo va a ser de color como otros falsos evangelios se predican hoy. Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo, en medio de tu situación, vive una esperanza viva, porque eres heredero de todo. Y dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mira, los paras son muy importantes para una herencia. Y ahora describe cómo es esa herencia. No describe qué es, sino cómo es. O más bien cómo no es. Porque usa unos negativos. Dice que la herencia es no corruptible. Pedro no está diciendo que la herencia es oro, diamantes, joyas, coches, casas. No, Pedro no está diciendo de qué está constituida la herencia. Pedro está diciendo de cómo no es la herencia. Es interesante. Dice que es no corruptible. O sea, que no perece con el paso del tiempo. Es una herencia eterna. Es una herencia que permanece. Dice también que es no contaminada, o sea, no está sujeta a la contaminación que perdura en el tiempo. Esto es plata. Y la plata se pone fea, se contamina, pierde su bonito, el oro también, y tenemos que lavarla. Y si tú dejas un fajo de billetes, quien los tenga, y los dejas ahí guardaditos, 20 años, pues lo que vas a tener es un cúmulo de moho. ¿Me entienden? Esta herencia no se contamina, no se pudre, no se marchita y está reservada. Mira lo que dice aquí, reservada en los cielos. ¿Qué significa reservado? Ahí, esperando a que sea recibida. ¡Wow! O sea que Dios la tiene para nosotros ahí. Esto es tuyo, hijo. Esto es tuyo, hija. ¡Wow! Lo que Pedro está diciendo es que tal herencia no está sujeta a cambios variantes como las herencias materiales. Tú puedes tener un pedazo de casa. Bueno, ahí tenemos el barquito de Rafa Nadal, por quien no lo sabía. Y están arreglándolo. O sea, es un yate muy bonito, pero están arreglándolo como un ejemplo visual. Se pudre. Hay que arreglarlo. Y lo que cuesta X millones de euros se va desvalorizando porque se va contaminando y pierde valor, ese valor inicial. Esta herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros es una herencia sin defectos. Es una herencia que siempre tendrá el mismo valor, siempre. Porque el valor viene de Él, porque Él sustenta la herencia. Ahora bien, ¿pero de qué trata esta herencia? Ya ha dicho de lo que no es. ¿Pero qué es? Bueno, Pedro no nos dice. Dice que no es material, que no perece, que no se contamina y que no deja de ser valiosa. Eso es lo que Pedro ha dicho. Pero podemos entender a la luz de toda la Escritura en qué consiste esta herencia. Primero, consiste de vida. Miren, el sentido de las cosas
sentido de las cosas. Sabe de qué depende, del valor que nosotros le otorgamos. Y para que tenga valor otorgado, tiene que tener vida. Porque si estoy muerto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Todo depende de la vida. Si no hay vida, las cosas carecen de valor. Esta herencia consiste en vida. Lo que el mundo está buscando. Por lo que el mundo tiene miedo de que se agota la vida. Un paréntesis. Le hicieron Évole le hizo un reportaje a... ¿Cómo se llama este cantante? Julio Iglesias. Julio Iglesias dijo, hey, Jordi, soy rico, Soy rico. Y Jordi dijo, no, ya, sí, se nota. Sé que eres rico. Pero Julio Iglesias dijo, ¿sabes qué? Soy rico, de eso no hay duda, soy rico. Pero ¿sabes lo que me ha enseñado la riqueza? Entre otras cosas, que no puedo comprar lo que más quiero. ¡Wow! Y Jordi le dijo, ¿qué? Tiempo. No puedo comprar tiempo. Soy rico, Jordi, soy rico, pero soy el más pobre de todos. Porque aquello que quiero comprar no puedo. ¡Oh! Julio Iglesias. Rico. Y no puede usar lo que tiene para comprar lo que quiere. Por sobre todas las cosas, que es tiempo, no morirse, vivir. Y Dios nos ha dado vida. ¿Te parece que no vas a morir nunca? Que nunca vamos a morir. Y ya estamos viviendo. Nuestro hermano Rogelio se fue. Mi papá hace 3 años se fue. Papá de Janet se fue. Etcétera, etcétera. Pero no han muerto. No han muerto. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive, porque no morirá, no ha muerto, yo soy la vida. Jesús le dijo al ladrón que estaba con él, hey, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver Jesús, estás muriendo, ladrón, estás muriendo, ¿cómo dices? ¿Te vas a morir? ¿Cómo dices que hoy? No, hoy vas a estar muerto. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que cree en mí no morirá eternamente. Vida. Y esta herencia no es futura solamente, sí, la vamos a disfrutar en un futuro, pero ya la estamos viviendo en un presente. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia, una vida que no termina, una vida que ya experimentamos. 2, ¿qué es esta herencia? Relación íntima con el Creador. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora tenemos relación íntima con el que le pertenece todo. Muchos quisieran tener de amigos a aquellos altos mandatarios, banqueros, porque claro, quien se codea con la gente alta, pues algo se le pega. Nosotros tenemos relación con el Dios del universo. ¡Oh! ¿Qué más queremos? Pensemos en estas cosas, porque muchas veces infravaloramos lo que tenemos. Al tener una relación íntima con Dios, ocurre algo muy importante, que encontramos propósito de vida. Ahí fuera, las personas están perdidas. Y no lo digo en un sentido bíblico ya, lo digo en un sentido real. Están en búsqueda de un propósito que los haga sentirse plenos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Creador, nos encontramos con nosotros mismos, porque Él es el que lo inicia todo. Entonces, cuando tengo un encuentro con el Creador, tengo un encuentro conmigo, porque Dios me alumbra. Y tengo un propósito por el cual Dios me creó. Eso también es muy importante, porque la gente ahí está buscando propósito de vida. Pero también esta herencia es cuidado de Dios para el hoy. Para el hoy.
Dios como Padre, adoptados, se recuerda el domingo pasado, nos bendice con su cuidado en todas las cosas. Esto quiere decir que no estamos solos frente a las adversidades de la vida. No estamos solos. Sí, se puede torcer la vida. Y de hecho se va a torcer, Se va a torcer. Pedro lo dice. Pedro lo dice. Pero Dios está con nosotros. Como un Padre amante. También tenemos la seguridad de que ese Padre amante nos conducirá de tal forma que no careceremos de nada, sino que Dios ha dicho que vamos a tener todo lo que necesitamos. Es un Padre que nos suple nuestras necesidades. También es un Padre que nos ama de verdad, en un mundo donde muchas veces nos sentimos solos. La soledad llega y es fuerte para el que la siente. Yo creo que todos hemos sentido soledad, en algún grado más que otro, pero hemos sentido soledad. Ese Padre amante nos ama de verdad y podemos experimentar eso. Pero también ese Padre amante nos abre un camino, una dirección, igual que hizo con el pueblo de Israel. Les abrió un camino para que siguieran. Ese Dios que puso cubierta de nube para que ellos fueran caminando y no se perdieran. Y de noche, en las jornadas que también hacían de noche, una columna de fuego que les daba luz y protección. Es ese Dios. Y esta es parte de nuestra herencia. Nuestra herencia, entonces, es Dios mismo. ¡Dios mismo! Porque de Él viene todo. Es el mejor, entiéndanme cómo lo voy a decir, es el mejor banquero, porque Él posee todas las riquezas del mundo. Es el mejor amante, porque Él nos da un cuidado y un amor que nadie nos puede dar. Es el mejor guía espiritual, porque todo viene de Él. Dios es espíritu. Es el mejor amigo. Dios se hizo hombre para estar con nosotros. Caminó nuestras pisadas. La herencia es Dios. ¿Qué más queremos? ¿No lo tenemos todo con Dios? ¿Qué buscamos? A Dios. Todo emana de Él, toda necesidad se encuentra suplida en Él, toda emoción se encuentra satisfecha en Él, toda alegría se encuentra plena en Él. Él es la vida que llena de plenitud todo y a todo quien confía en Él.